Isabel? Sí, sí, dame un segundo, cambio aquí, que vi que se conectó el computador. ¿Cómo estás? Acabo de ver que se conectó con la cuenta de mi esposo. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, para mí es un placer conversar contigo, un honor. Realmente he visto todo tu trabajo que estás realizando Muchísimas y te gracias. admiro muchísimo por ese enorme esfuerzo que estás realizando por sacar a la luz ciertos detalles que muchas veces cuando estamos en las empresas no nos damos cuenta. Sí, Eh, así es, y que nos afecta a todos, ya. Definitivamente. Mira que estamos en una situación muy sui generis, ¿no? Desde el año pasado y esto ha servido para que muchos de los que trabajamos en empresas no solamente miremos el lado muy sesgado del sector empresarial, sino también verlo a un nivel más macro. Y de verdad que da cierto, se podría decir temor, pero luego uno comienza también a cuestionarse por qué podría haber de esta forma ciertas restricciones, ¿no? Yo he tenido, tengo la página Prevencia en LinkedIn cerrada, ¿ya? Eh, estamos, en mi Facebook personal lo tengo también, lo tuve, digamos, restringido, no podía postear nada y es Pero bastante, porque digamos, te lo restringieron a ti. me lo restringieron porque yo saqué a ver, me atreví a sacar un comentario de un tema político de mi país, relacionándolo con el tema de, de la ética, de valores, de quién escogemos, y lo relacioné con el candidato que ahora es presidente de los Estados Mm, Unidos. mm. Entonces, y puse un poco su perfil de él. Entonces, parece que esto no les agradó y automáticamente me limitaron, ¿ah? Sí, 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 claro, la censura ideológica es justamente lo que está ocurriendo en este momento. Lo veníamos alertando, bueno, algunas personas que trabajamos la temática del globalismo y, bueno, parecía como insólito, ¿no? Pero ya estamos empezando a sufrir varias de las consecuencias anunciadas, ¿sí? ¿No? Así es. Es que trabajo en temas de prevención, pero un tema de prevención que más está relacionado a la seguridad y la salud laboral, trabajo. Pero yo lo veo desde un nivel macro porque soy consultora de diversas empresas. He desarrollado muchos temas para empresarios, para empresas, he trabajado mucho el tema. Pero yo, desde que comenzó el COVID, fue un tema tan particular que me hizo cuestionar muchas cosas, como el uso de la mascarilla, por ejemplo. Si yo trabajo en temas de prevención de riesgos, conozco muy bien cuáles son los riesgos y qué tipo de instrumento de equipo de protección personal deben de usarse, científicamente, ¿no es cierto? Porque he Claro. estado en minas, he estado en petróleo y sé cuáles son los equipos de protección personal. Pero ahora ya se hace un sobreabuso. Entonces yo cuestiono eso. Y hay Mm. ciertos, digamos, profesionales que no se dan cuenta y siguen el rol de la voz oficial de la OMS. Yo cuestiono la OMS. He Sí, cuestionado. absolutamente, claro. Estás Claro, clarísima. Es claro, que es porque un hecho. yo digo, por ejemplo, cuál es el sentido científico de colocarte una simple tela que te cubra la boca y la nariz y con eso tú dices que ya estás libre de adquirir un virus que por ahí ni siquiera, digamos, científicamente está comprobado que existe, ¿no? O sea, porque Correcto. no tenemos, digamos, esto de forma tangible, digamos, científicamente no se ha comprobado que esto realmente existe, ¿no? Eso es lo que yo he estado averiguando. Y que muy al margen de eso, no hay autopsias, las medicaciones no se le dan a los pacientes, todo es COVID, entonces todo eso voy cuestionando. Pero eso cuando yo lo coloco, pues obviamente que a muchas personas le genera quizás cierta, digamos, suspicacia, ¿no? Porque se guían por el rol oficial que los medios de comunicación te entregan. Y ahí va mi tema, que comencé a averiguar más y más y comencé a escucharte. Y comencé a ver el tema, sí, de verdad de que me llamó mucho la atención porque este personaje, digamos, tiene mucho acaparamiento empresarial en los países donde yo al menos he estado, digamos, tengo relación, Perú, Claro. Chile, Argentina también.
y veo que, por ejemplo, Planet Parenthood es uno de ellos, el Open Society también, que viene Total, a claro, ser, están todos claro, conectados, todos sí. conectados. Y antes yo lo veía separado. Es más, nunca lo Y integré, ya nunca, comenzaste a conectarlos. sí, lo Y comencé cuando a ya los conectar. conectas, ya empiezas a ver el big picture, ¿no? Ya empiezas a ver el mapa general y empiezas a darte cuenta de cómo están conectados y cómo se pasaban por enfrente de uno antes y no se veían, Y no. no se Y hay veían. gente, claro, y hay gente que llegar a estos lugares para poder incursionar dentro del ámbito laboral es un logro, pero no Ujú. saben lo que hay detrás, ¿no? Entonces, a mí me agradaría conocer ese otro punto de vista, porque yo sé que si nosotros somos profesionales debemos también de ser transparentes. Yo te comento, yo he estado siendo capacitada en la CEPAL de Chile, yo conozco la Agenda 2030, ya, Bueno, sí, entonces entiendes muy bien todo lo que entiendo muy está bien. pasando. Entiendo muy bien. Yo he llevado temas, he llevado incluso agenda de lo que es Open Government, un programa que lo desarrolló Obama y que en la CEPAL se trata de influir y de que las políticas en los gobiernos se puedan plantear. Sin embargo, el Open Government o el gobierno abierto es una buena práctica, sin embargo, es mal usada. La Sí, agenda, claro, es que él se basa en las explicaciones de las sociedades abiertas de Popper, pero no realiza la explicación exacto, popperiana, ¿no? No es exactamente. esa la que se ejecuta a nivel mundial en el momento. Porque, por ejemplo, yo requiero que los políticos realicen transparencia y gobierno abierto, pero en el sentido amplio de la política, ¿no? De que el Claro, ciudadano claro, participe. Eso. ¿Pero claro. por qué? Porque el gobierno abierto se basa en participación ciudadana, datos abiertos, el gobierno abierto, que el ciudadano... Transparencia, claro que eso Exactamente, es ¿no? óptimo. Es lo mejor, pero cuando ya te vas dando cuenta que no va por ahí, igual con el tema de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible y sus 17 objetivos, lo conozco perfectamente y cómo se impulsan en las agendas dentro de las organizaciones. Entonces ya todo me dio vueltas Claro, y tengo que ver también el otro lado y llevar el otro mensaje, que es importante porque nos están engañando. absolutamente. Si nosotros queremos, yo que trabajo, como te vuelvo a mencionar, en el tema de prevención, para mí la prevención es sagrada. La prevención se trata de un instrumento, una herramienta en la cual podamos colocar en práctica todas, digamos, las cuestiones que uno pueda crear para poder prevenir y no dañar al ser más importante, que es el ser humano, ¿no? La vida de las personas es importante. Qué Entonces, belleza, tu enfoque profesional es espectacular, bellísimo. es que de eso se trata, y te digo, yo conozco, he estado trabajando en minas, bajando a menos 500 metros bajo el nivel del mar y he visto la realidad. Por arriba es una cosa y por abajo es otra. Qué lindo eso. No, sí, es una cosa impresionante y yo creo y considero que la seguridad y la salud, que es un tema que nos debería a nosotros en estos momentos unificar, están siendo dejados de lado y están llevando a personas que no tienen la capacidad para poder tomar decisiones sobre la vida, sobre la prevención. Y la prevención es un tema que abarca el mismo desarrollo del poder de la comunicación. Por ejemplo, una buena comunicación que te ayude a prevenir, no necesariamente tú le vas a enseñar a aterrar. Y lastimosamente en estos momentos estamos trabajando una cultura del terror y del miedo, que eso Sí, claro, destruye a la porque la persona. manipulación es la forma Exacto. más rápida y eficiente de manipular. Exacto, y yo creo que esto son cuestiones en las cuales los profesionales tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta qué están haciendo con nosotros, cómo nos están manejando. Y Así es. más aún, te digo, yo conozco gerentes importantes de empresas que en estos momentos cumplen fielmente la lógica oficial sin cuestionar. Sin Y cuestionarse y sin sí. cuestionarla. No, es miedoso, miedoso. Bueno, Isabel, muchas gracias por estar aquí en este espacio de Prevention Zoom. Es un espacio en el cual nosotros tratamos de invitar a personas que nos puedan aportar dentro de la comunidad profesional, empresarial
los que estamos trabajando en el tema de la seguridad y la salud laboral en el trabajo, los psicólogos, diversos especialistas que están, digamos, trabajando arduamente para poder ayudar a disminuir todas estas consideraciones de riesgo. Así que te doy la bienvenida, Isabel. Para los que no me conocen, soy Carmen Espinosa, trabajo en temas de prevención de riesgos y mi fundamentación es llevar un mensaje preventivo, no solamente a nivel de salvar vidas, sino también llevar esperanza y llevar un mensaje de lo que está pasando en estos momentos, no solamente con nuestros países a nivel de Sudamérica, sino también ya a nivel macro. A nivel, yo considero, a un nivel mundial, y en el cual la voz, en el cual en estos momentos invito que Isabel nos va a traer los mensajes, los análisis, estas informaciones importantes que muchas veces en nuestros países no las solemos escuchar. Isabel es periodista investigativa. Ella ha tenido un premio Emmy 2015 en la categoría de preocupación social. Es una periodista muy aguerrida, quien desarrolló un trabajo de investigación al justamente desafiar al magnate George Soros, cuando en el 2018 ella sacó un famoso reportaje investigativo, George Soros y su incidencia en Latinoamérica. Eh, yo considero a Isabel un referente en el periodismo internacional, ella es cubano-estadounidense, y vamos a hablar sobre 3 temas. Colombiana, Colombo está. Colombo estadounidense, discúlpame, Colombo estadounidense. Vamos a hablar aquí 3 temas importantes: la geopolítica y la influencia de George Soros en Latinoamérica. Recordemos que este señor, nosotros que trabajamos en empresas, pues él tiene muchas empresas y muchas de sus sucursales están en nuestros países. Queremos saber qué relación tiene esta influencia que él tiene con las empresas y qué decisiones nosotros desde el punto de vista ético podemos también asumir, ¿no? El segundo punto es análisis de nuestro país, Perú, desde su perspectiva de Isabel. Y la tercera es estrategia y política preventiva, qué podemos hacer para poder un poco mejorar la perspectiva, qué esperanza, mensaje nos puede ella dar al final. Así que Isabel, te doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Carmen. Te agradezco muchísimo por la invitación a este medio que ya lo estudié, ya lo analicé. Me parece que tiene un contenido supremamente importante e interesante para tener en cuenta, sobre todo en estos momentos de la historia que estamos viviendo. Te lo agradezco mucho. Y el lapsus de cubano-americana te pasa porque le pasa a mucha gente, porque me he dedicado a informar bastante sobre el pueblo cubano y el sistema de gobierno totalitario que viven en la isla. Así que mucha gente también piensa que yo soy de origen cubano, pero soy colombo estadounidense, y el motivo por el cual he informado vastamente sobre Cuba es justamente porque una de mis especialidades es el triángulo noticioso entre Cuba, Colombia y Venezuela, que considero un triángulo geopolítico de magnánima, por decir de alguna manera, o de suprema importancia a nivel geopolítico global en este momento. ¿Por qué? Bueno, yo creo que a lo largo de la charla vamos a poder ir dilucidando un poco por qué ese triángulo Colombia, Cuba, Venezuela es tan importante y tan relevante en estos momentos en donde estamos viviendo ya no los primeros pasos de un globalismo, sino tal vez ya adentrándonos mucho más, sobre todo con el triunfo en la presidencia o la posesión presidencial de Joe Biden en estos días, pues aquí en los Estados Unidos. Ya eso marca como un hito, como una cristalización del paso siguiente hacia lo que viene a ser un desarrollo de lo que han denominado en la misma ONU la Agenda 2030. Los que no saben qué es, yo creo que deberían comenzar a buscar, a investigar un poco, indagar. Es pública toda esta información, información que ha sido catalogada desde hace mucho tiempo por diversos medios hegemónicos de comunicación como teorías de la conspiración, al igual que hicieron conmigo, tratando de demeritar el trabajo que realicé investigativo sobre este nefasto personaje George Soros, que
ya todos sabrán, es un potentado millonario que domina los designios no solamente de Estados Unidos, donde radica y lucra, sino también de diferentes países a lo largo y ancho del mundo, como un gran injerencista de las naciones. Qué preocupante esta situación, porque realmente lo que hemos vivido, sobre todo el día de ayer, ¿no? Con el tema, yo también estaba a la expectativa. Ha habido un fraude enorme a ojos de todo el mundo. Sin embargo, si esto pasa en un país que las libertades, donde se fundan las libertades, ¿no? Un país como Estados Unidos, donde la democracia debería de ser pues el mayor regalo para las sociedades. Esto no ha sido así, es muy preocupante, porque ¿qué nos queda para el resto de sociedades, de países en los cuales ya no vamos a tener esperanza de tener una democracia en la cual la decisión del pueblo sea realmente válida? Sino que aquí ya es como lo que mencionas, ¿no? El globalismo ingresa a colocar al quien quiere colocar y al quien le va a suministrar su control político para poder realizar los planes que tienen a nivel estratégico en los países, ¿no? Nosotros como Sudamérica, por ejemplo, Sudamérica son ricos en recursos, sin embargo pobres, muy pobres en educación. Por ejemplo, en mi país nada más, Perú, sin hablar mal, pero estamos con un déficit en cuanto a educación, en el aspecto de, digamos, de trabajo. Tenemos más o menos un 80% de informalidad. Es enorme, es brutal eso. Y una persona que trabaja bajo un concepto informal no es segura. Tú no le puedes pedir a estas personas que sean seguros, porque lo primero que ellos quieren es comer, llevar un pan a su hogar. Y esa cuestión nos hace a nosotros reflexionar qué nos espera con estos cierres y bloqueos continuos que no sabemos qué va a pasar pasado mañana, y el trauma psicológico que sufren los niños y todo eso, ¿no? No solamente es esto, es verlos desde un punto pequeño, ya esta cuestión de crear un país en democracia se diluye frente a esta situación. Y más, miremos cómo está. O sea, yo veo en las noticias la situación, ¿no? La situación como se está presentando. Sistemas han cambiado, aunque aparentemente no han cambiado. Y retomando un poco tu punto del inicio de lo de la posesión presidencial de Joe Biden, pues para nadie es un secreto que el principal financista del Partido Demócrata en los Estados Unidos, con millones de millones de millones de dólares, es George Soros, justamente, una persona, un multimillonario que lleva financiando este partido durante décadas y ha pues llevado de esta manera de la mano a sus líderes para ocupar la presidencia aquí en los Estados Unidos. Yo como periodista pues no puedo aseverar ni confirmar hasta el momento que aquí ha ocurrido o ha habido un fraude. No quisiera que quedara eso en mi boca porque no me parece responsable y siempre pues he tratado de ejercer mi periodismo con toda claridad y ser lo más cristalina posible con el espectador. Así que no lo podría aseverar con total certeza de un fraude electoral en los Estados Unidos. Pero lo que sí puedo aseverar es que aquí ha habido y han ocurrido muchísimas irregularidades en el proceso electoral estadounidense. ¿Por qué lo puedo aseverar? Porque tengo aquí en mi estudio cientos de pruebas que he conseguido por medio de los grupos legales de defensa del expresidente Donald Trump en cuanto a testimonios de primera mano, testigos directos, eh, evidencias y muestras que indicaron o indican que hubo irregularidades en los procesos electorales. Ahora, además de todo, como periodista investigativa, yo no he tenido que hacer más esfuerzo que ir un poco hacia atrás e investigar cómo ha venido ocurriendo el proceso electoral de los Estados Unidos años atrás, que es absolutamente complejo para entender para muchas personas que no viven en los Estados Unidos
e incluso para las personas que vivimos en los Estados Unidos, porque el sistema de los colegios electorales pues no se entiende muy bien. Pero es para resumirlo de una forma bastante simple o sencilla, pues ya el mundo entero sabe que aquí funciona este sistema de colegios electorales, por lo cual no funciona el voto popular, sino que los puntos o los votos de cada uno de los estados, de los votos de los colegios electorales son los que van sumando, y el candidato que obtenga 270 puntos o más de votación, pues obviamente es el candidato electo. ¿Qué ocurre? Aquí viene ocurriendo desde hace muchos años el implemento de mecanismos poco transparentes. Todo el mundo lo sabía y llevan muchísimos años haciéndose denuncias también en aquellos mismos medios hegemónicos de comunicación que ahora en esta elección decidieron callar, porque cada vez se va incrementando aún más la manipulación de las masas, la manipulación de los pueblos por medio de los medios de comunicación que dejan mucho que desear hoy en día. Lo digo con gran dolor como periodista y como persona, como comunicador y periodista que ha trabajado más de 2 décadas en grandes medios de comunicación, no solamente en los Estados Unidos, en diversos países. Y conozco muy bien por dentro cómo funcionan los medios, cómo funcionan las redacciones, qué se hace y cómo han ido evolucionando o involucionando en mi concepto. Involucionando en el sentido en que se ha perdido toda clase de ética y parece que el decálogo del periodista lo han empolvado y lo han puesto bajo la mesa y decidieron no volverlo a sacar. Eso es lo que estamos viviendo porque los grandes poderes económicos mundiales, no solamente George Soros, se han adueñado de las líneas editoriales de los medios de comunicación. Es fácilmente comprobable, es fácilmente seguir la pista de estos dineros financiando los grandes medios de comunicación, los principales medios de comunicación en el mundo, te conducen esas líneas económicas hacia grandes potentados. Por lo tanto, está comprada lo que en algún momento se llamó la línea editorial. Al comprar la línea editorial, pues nos quedamos como ciudadanos sin medios de comunicación. Aquella campaña de fake news, fake news, fake news, que viene sonando desde hace muchos años, pues no es gratuita, está absolutamente planificada para hacer perderle a la población la posibilidad de estar informada, la posibilidad de creer en el cuarto poder, la posibilidad de sentirse reflejada en los medios de comunicación, incluso locales, incluso rurales, incluso los más pequeños, ya están en poder de unas pocas manos a nivel global. Suena increíble, pero es verdad y es facilísimo de demostrar. Así que bueno, aprovecho, Carmen, para invitarlos a todos a que pasen por mis redes sociales o mi canal de YouTube para que puedan explorar un poco más a fondo y con un lujo de detalles en esas cápsulas informativas que yo estoy subiendo a mi propio canal de YouTube, que es desde donde opero actualmente. Lleva mi mismo nombre, Isabel Cuervo. Están todos invitados para que puedan adquirir un poco más de información y puedan ser críticos con ella, comprobarla, corroborarla, escucharla, analizarla y tomar sus propias decisiones. Volviendo al tema electoral, Carmen, pues sí, esto era lo que estaba pasando allí también en mi canal de YouTube hace unos meses atrás. Publiqué incluso una cápsula informativa que se llama Y todos lo sabían, explicando en detalle esto que te acabo de decir. Aquí todo el mundo sabía que venían ocurriendo irregularidades en el proceso electoral, sobre todo con las máquinas de votación electrónico, máquinas que pertenecen a 3 marcas que dominan todo el territorio nacional y máquinas que están ligadas a justamente este tipo de 2, 3, 4 ultrapoderosos a nivel global, dueños propietarios de esas empresas. Empresas como Smartmatic, como Dominion Voting System, que tienen vínculos directos no solamente con George Soros, sino también con las dictaduras, por ejemplo, de Venezuela. Por ejemplo, saber que Smartmatic, que maneja el software de las máquinas de votación en los Estados Unidos, fue fundado aquí en los Estados Unidos por 2 venezolanos, con obviamente vínculos
a lo que está ocurriendo en Venezuela, en el poder o el despoder de Venezuela, con el chavismo, con el madurismo, con lo que es gobierno dictatorial. ¿Cómo se ha venido a comprobar esto? Pues todas esas pruebas son justamente la que, por ejemplo, el grupo legal de Donald Trump, encabezado por Rudolph Giuliani, su abogado personal, han podido ir recopilando. Tengo copias de decenas o centenas de declaraciones juradas que fueron presentadas durante este 3 de noviembre hasta enero 6 en una carrera apoteósica, tratando de correr contra el tiempo, tratando de lograr que los tribunales analizaran y esas pruebas que se presentaban, lo cual no ocurrió. Aquí al mundo, al mundo entero, permíteme para terminar ese detalle, se le informó que todos los casos habían sido desestimados. Una cosa es desestimar un proceso y otra cosa es ni siquiera analizar las evidencias presentadas para poder entonces tomar una decisión en el proceso. Con lo que me acabas de mencionar, por todas estas irregularidades, cuesta creer, ¿no? Como un país como Estados Unidos, donde la democracia supuestamente debe de fluir, esté también el poder, digamos, se podría decir judicial, ¿no? Que también esté ahí, este poder que se encargaría de justificar quizás estas irregularidades y dar, digamos, alguna revisión, si efectivamente ha habido algún problema o no, haga caso omiso a eso, ¿no? Entonces, esto ya no es como un tema ¿cómo te puedo decir? Hay una impotencia enorme porque te das cuenta de que hay patrones de comportamientos que no son los mejores, no son honestos, no hay ética, no hay transparencia, y sin embargo, eh, ¿qué te puedo decir ahí? Nadie ve, nadie escucha y nadie habla. Sí, eso que acabas de decir es supremamente importante, Carmen, porque las tres ramas de poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se han visto envueltas y comprometidas en esta no investigación de las evidencias, de las irregularidades en las votaciones. Pero Estados Unidos esta vez ha caído en este ejemplo deshonroso en donde el mundo entero está mirando para acá con mofa, con burla, porque ¿a dónde queda entonces y con qué autoridad moral Estados Unidos en este momento se va a presentar ante el mundo cuando era un referente de justamente de democracia, de pluralismo, de transparencia? Pues todo ha quedado como si no al descubierto, por lo menos en una inmensa duda, una inmensa tacha, una inmensa mancha sobre la democracia estadounidense. Y ese es el problema. Ayer el presidente, ya hoy presidente Joe Biden, veía como un triunfo de la democracia el que estuviese siendo juramentado en los Estados Unidos y hubiesen atravesado todo este proceso tan conflictivo que se llevó a cabo desde el día de las elecciones, 3 de noviembre, hasta el 6 de enero, cuando incluso hubo una invasión, podría decirse de alguna manera, en el Congreso de los Estados Unidos, poniendo otra mancha indeleble en el proceso democrático estadounidense. Ahora, eso también se está investigando. Obviamente fueron inmediatamente catalogados como turbas de ultraderecha, turbas de trumpistas y ya las primeras evidencias arrojadas por el mismo FBI comprueban que había gente infiltrada, pues como suele ocurrir además comúnmente en las manifestaciones y más de este tipo de manifestaciones tan inmensas, ¿no? Llegó a Washington muchísima gente a escuchar al presidente Trump, el entonces presidente Trump, ese 6 de enero, para justamente exigir que hubiese transparencia en el proceso electoral. Y bueno, se desarrolló y se desencadenó, como ya todo el mundo lo vio, con turbas entrando al Capitolio.
terrible. La violencia en ningún caso es justificable, en ningún caso pues se desea que hayan heridos ni muertes ni nada, pero tampoco se desea que el pueblo no tenga transparencia en su sistema electoral. Eso era lo que estaban eligiendo. Una parte del país lo ve como la llegada de Biden al poder, como el triunfo de la democracia que se impuso sobre esta anarquía o estas irrupciones en el proceso por parte de los trumpistas, pero la otra parte del país lo ve como evidentemente una mancha indeleble que queda ya y es la mitad de los votantes, si no más, porque no lo sabemos hasta que no se haga una verdadera auditoría forense al sistema de votaciones anterior, de qué realmente ocurrió. Bueno, la otra mitad, supuestamente, por decirlo de alguna manera, quedó con esta duda constante, con esta incomodidad, con esta también incapacidad de ver cómo las tres ramas de poder en los Estados Unidos se iban doblegando, se iban plegando y se iban haciendo de oídos sordos ante el mismo reclamo del pueblo de que investiguen qué pasó y den un resultado transparente. Ese es el momento que se está viviendo hoy en Estados Unidos. No es desconocido para nuestros países. En Latinoamérica conocemos muy bien de todo este manejo de las tres ramas de poder, cómo se entrelazan para poder también cometer grandes abusos en contra de los pueblos, en contra de las propias decisiones de las poblaciones. Esto lo conocemos nosotros muy bien, pero esto no se había visto en Estados Unidos. Claro, y eso es lo que justamente llama la atención porque ya no hay un referente a quien buscar y tenerlo como, digamos, el patrón de la democracia, ¿no? Donde el Correcto. pluralismo, la ciudadanía esté presente, ¿no? Ahora ya no tenemos. ¿Qué busca el globalismo? ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Qué quieren, muy al margen de esta famosa Agenda 2030, qué buscan en Latinoamérica? El dominio global, dominio de poder en manos de unos pocos, practicar, como diría el mismo Soros, que es una de las caras más visibles y es uno de los personajes en devenido yo a investigar profundamente, dado que después de la realización en 2018 de ese reportaje investigativo sobre Soros en Latinoamérica, en donde era absolutamente desconocido y por eso me di a la tarea de mostrar lo que yo había encontrado en esas investigaciones para que Latinoamérica supiera Claro. que ya este personaje tan conocido en Europa, por ejemplo, por quebrar el Banco de Inglaterra. Esto no es ninguna teoría de conspiración. George Soros existe porque lo primero que hacen es demeritar y desprestigiar al periodista como me ocurrió a mí. Me han catalogado de antisemita porque el señor ostenta la religión judía, pero no la practica. El tipo de práctica espiritual de George Soros es nula, ninguna, dicho por él mismo. Entonces, asimismo, yo lo digo incluso en ese reportaje que también está en mi canal de YouTube, ahí lo pueden ver, reportaje completo, George Soros, así lo tengo titulado, ni siquiera le he cambiado el título desde 2018, que cuando salió al aire ya después guardé una copia en este canal mío de YouTube que ahora trabajo pues profundamente y ampliamente para poder llevar más investigaciones a la luz. Ahí está, este hombre se esconde tras esa cortina de defensa del judaísmo porque nació en cuna judía, aunque no practica el judaísmo, no es un judío practicante. De hecho, él mismo años atrás declaró que era no creyente, que prácticamente declaró también que él era más poderoso que Dios, con una egolatría absoluta, es parte de su personalidad, ya está bastante mayor, tiene alrededor de los 90 años, así que pues ya es otra cosa. Y en este momento podemos ver muchas más acciones de este personaje, pero durante mucho tiempo fue un personaje oculto realizando lo que siempre ha realizado. Y como te decía, en Europa lo conocen muy bien por la quiebra del Banco de Inglaterra, fácilmente encontrable en cualquier búsqueda elemental de Internet. En Francia lo conocen, lo procesaron porque
desfalcos financieros, por irregularidades en manejo en manejos financieros. En Hungría ha sido declarado persona non grata, él es húngaro, ha sido echado de su propio país. Rusia ni se diga, es decir, son muchos los países en Europa que conocen de su injerencia política y social y económica por medio de sus grandes sumas millonarias que inyecta en diferentes países a través de una organización o una red global que tiene de organizaciones gubernamentales y medios de comunicación que él financia, aupa e incentiva con sus múltiples millones, porque es multimillonario, es uno de los hombres más ricos del mundo, con el fin de llevar a cabo en esos países el control político y social. ¿Cómo comienzan? Carmen, comienzan desestabilizando los países. Cuando tú inyectas no solamente dinero a manos llenas por medio de estas organizaciones que van trabajando lo que él llama la justicia Soros, porque así se llama, él tiene un apartado dentro de su Open Society Foundations, que es la fundación por medio de la cual maneja toda esta red global de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, pues va manejando ideología también. Ideología. Es muy importante el manejo ideológico, el inyectar ideología para poder dividir esos países. Cuando ya los atomiza a nivel social, cuando ya están absolutamente en crisis, divididos, pues entra a hacer los cambios dentro de otras ramas, por ejemplo, adueñándose de las ramas legislativas, ejecutivas, judicial, y lo vemos repetir y repetir y repetir en diferentes países. En Colombia ha sido evidente, eso lo informé en ese 2018, por lo cual ese hombre envió una carta diciendo que yo había hecho un trabajo antisemita, como te decía, y por lo cual la agencia de noticias para la que yo trabajaba, que pertenece al Departamento de Estado de los Estados Unidos, decidió procesarme y someterme a investigación federal acusada de antisemita. No pudieron probar nada, pero igual se deshicieron de mí porque es muchísimo más fácil, obviamente, matar al mensajero, matar a un periodista que enfrentarse a un multimillonario. Pero bueno, aquí estamos. El objetivo era amedrentarme y callarme. Estuve un año bastante difícil mientras enfrentaba todo ese proceso de defensa en mi caso, ¿no? Un caso absolutamente difamatorio. No pudieron comprobar nada, pero igualmente te digo, pues yo fui despedida al medio de comunicación, yo fui totalmente perseguida y aún sufro persecución aquí en los Estados Unidos, lo cual era increíble. Mucha gente no entendía, mucha gente que decía, pero no puede ser, esto no puede estar ocurriendo en esto. Bueno, ya muchos colegas alrededor del mundo se han podido enterar y se han hecho eco de esta denuncia, demostrando cómo he sufrido persecución ideológica y han difamado de mí con calumnia, injuria, toda clase de daño para poder aniquilarme, para poder callarme, porque saben que tengo información, saben que mostré parte de la información, pero lo que no sabían era que iba a tomar nuevamente fuerza, iba a reinventarme y por eso ahora a través de esta independencia absoluta de la cual ahora ya estoy gozando, pues comienzo a sacar varias investigaciones en mi mismo canal de YouTube. Esa es la herramienta que he obtenido, esa es mi mayor protección, ir mostrando, ir entregando a la gente la información que tengo y que seguiré entregando porque el objetivo es callarme y creo que esa no va a ser la opción. La opción no es callar, la opción es informar. Definitivamente, ¿no? Y me sumo a tu pedido de que nosotros, en primer lugar, tenemos que defender la verdad, informar en tu caso, como es una de tus herramientas más importantes para poder llegar a estas personas que lamentablemente no están teniendo una información que vendría a ser la mejor y nos llevamos otras percepciones, ¿no? Me sumo a tu pedido de luchar por la defensa de la libertad, que es fundamental. Muchas gracias. Que de verdad es un tema que nos compete a todos. Justamente esta situación de pandemia nos ha llevado a reflexionar qué importante es ser libre,
porque antes quizás no nos dábamos cuenta en mayor amplitud, porque vivíamos sumergidos en el campo laboral, casa, familia, pero no habíamos tomado en cuenta qué importante es tener la libertad, pero no la libertad disfrazada en la cual nos encontramos, porque nos dicen estar en casa, pero no es estar en casa, ¿no? Te restringen, por ejemplo, ahora con el tema de la vacuna, que te quieren colocar una vacuna de forma obligatoria, sabiendo que aún no ha sido, no es confiable porque no tiene el tiempo adecuado en su proceso. Muchas de estas vacunas demoran más de 5 años, pero por ahí te dicen, no, no va a ser obligatorio, pero lo vas a requerir si quieres trabajar. Entonces ya tus restricciones de libertades, que viene a ser un derecho fundamental, un derecho humano, ya no es, digamos, prioritario. Y pasando al tema de este personaje con Latinoamérica, como te mencioné al inicio, yo estuve viviendo en Chile hasta agosto del 2019, de ahí nos mudamos aquí a Madrid. Justo en octubre de ese año pasó una situación así muy, muy distópica, en el cual Chile es bueno, Chile dentro de Sudamérica vendría a ser uno de los países en los cuales se podía vivir bien, bien, te digo. Las Sí. zonas en las cuales te podías estar laborando bien, podías salir sin que tengas este temor de que te roben, etc. Eh, pero de pronto vino una crisis que destrozó todo. Yo, por ejemplo, que estoy acá en Europa, comparo, ¿no? Voy comparando situaciones en las cuales aquí, por ejemplo, los subterráneos, los subtes, para tomarte un metro, no son tan nuevos. Chile tenía, Santiago de Chile tenía nuevo todo, y todo fue casi destruido, ¿no? Entonces, Sí. las iglesias, digamos, las esculturas de personajes antiguos que tenían cierto valor cultural fueron destruidos. Entonces, esta cuestión de la globalización yo lo veo como un ataque ideológico, muy bien que lo has tú manifestado, que no solamente es un ataque a la parte, eh, claro, es social, económico, político, cultural, religioso, porque me comentaste que este personaje no tiene, a pesar de que es judío, no tiene una fe, un dogma, ¿no? Que le lleve a creer en algo, porque él en su mente es más que otros y Sí. más que el Dios, ¿no? Entonces es una persona que se cree, pues, que tiene, digamos, la mente, yo soy psicóloga, la mente trastocada, ¿no? Y con el poder que quiere someter a la gente. Lo que Claro, puedo por yo eso por ahí imaginar, ¿no? por Sería eso cuestión. puedes ir sacándole el perfil psicológico, y Sí, más con estas porque el otro descripciones. día, yo te digo, Isabel, que el otro día conversaba con unas colegas y le decía, mira, los políticos que están en estos momentos en el poder, podríamos hacer incluso un análisis que ya estos no son políticos, son psicópatas. Discúlpame la expresión, pero nos estamos yendo hacia una perturbación de la persona, en la cual ya no se ve cuál es lo real, cuál es el sentido, como te mencioné al inicio de la conversación, la importancia de la vida. Para mí la vida es sagrada y la vida no es cuestión de quién tiene más dinero o no, todos tienen el mismo trato porque todos tienen una vida que es importante. Cada vida de cada ser humano es importante, es invaluable. Y justamente le hemos dado la otra cara a esta situación, le hemos dado la otra, el otro, digamos, el valor oscuro, porque las personas ahora ya no valen por lo que son, sino por lo que tienen. En mi país, ingresar a un centro médico para poder salvarte por el COVID, ¿no? Entre comillas, te cuesta, y cuesta dinero, mucho dinero. El pobre no tiene opciones de salvarse, te venden hasta el oxígeno. Entonces eso ya es inaudito porque juegan con tu vida. Y justamente el pobre, que en la Agenda 2030 el primer, digamos, objetivo es la disminución de la pobreza. ¿De qué pobreza estamos hablando? ¿No? ¿Cómo pensamos nosotros disminuir y combatir la pobreza? Si justamente tenemos que entregarle herramientas al pobre para que salga de su pobreza. No podemos exterminarlo, porque lo que observamos es como una especie de, suena duro, ¿no? Como un exterminio del que no tiene dinero porque no puede recurrir a un buen sistema de salud.
Y eso es triste, ¿no? Terrible. Es Es terrible triste. todo lo que ha pasado con respecto a esta famosa pandemia global. Es gratuito. En 2020 hemos visto una cantidad de irregularidades también de parte de la Organización Mundial de la Salud realmente bochornosa. Lo que está ocurriendo no es casual, lo que está ocurriendo es bastante causal, diría yo. La misma Organización Mundial de la Salud se ha expresado de forma contradictoria múltiples veces a lo largo de 2020 y 2021 no ha empezado de forma diferente. Se contradicen porque no solamente han tapado el proceso que venía desarrollándose desde el nacimiento de este virus en China, sino que dejaron que llegara a Occidente, dejaron que las fronteras también siguiesen abiertas, dejaron el flujo de viajeros por el mundo, dejaron que esto se distribuyera y después además declararon pandemia cuando no había una pandemia, cambiaron incluso el significado de pandemia, sabemos cómo ha sido manejada la Organización Mundial de la Salud por de su colectivo que es bastante cuestionable. En África no es sino preguntar cuáles eran los pasos de Tedros allí y realmente no son las mejores referencias las que tiene desde su propio país. Sin embargo, sí tiene las mejores referencias en su conexión con China. China, que es un país cerrado, totalitario, en donde lo primero que hay que hacer al escuchar una declaración del gobierno chino, pues es dudar de ella, porque si no hay que ser demasiado aguzado, inteligente para darse cuenta que las declaraciones de los países totalitarios de este tipo de gobiernos donde no hay nada transparente, pues obviamente hay que cuestionarlas aún más y mucho más cuando vemos que un virus comienza a recorrer el mundo y llega de forma casi quirúrgica a destruir o a poner en jaque a todo lo que es el mundo occidental. Porque fíjate bien a dónde se distribuyó epidemia, este virus y cómo nos han venido llevando de una ola a otra ola, encerrando países completos, poniéndonos en cuarentena, privando de nuestra libre movilidad, privándonos de nuestro derecho fundamental a la reunión, a la asociación, a la acción misma, el hecho de estar enmascarados, cuando la misma Organización Mundial de la Salud dijo al inicio que no era necesaria la utilización de máscaras, después dijo que sí, dijo que no, después volvió y se retractó. Ese ha sido el comportamiento de este organismo internacional realmente penoso. Ahora nos tienen a todos, en la mayoría de la población mundial, con la boca tapada, con el rostro medio cubierto, en donde están ya apareciendo la cantidad de afecciones, incluso no solamente psicológicas, sino físicas también por el hecho de estar con estas máscaras puestas cuando es un absurdo total. Hemos perdido en 2020 una cantidad de derechos fundamentales como ciudadanos, como seres humanos. Y esto es un hecho. Mucha gente no se lo cuestiona, pero mucha gente sí se lo cuestiona, porque 2020 no solamente ha sido encierro con fines, quién sabe, ulteriores de estas organizaciones supranacionales, como la Organización Mundial de la Salud, como la ONU con su Plan 2030, con su agenda, con sus intereses de dominio global. Qué casualidad que coincidan tanto esos puntos expuestos en la Agenda 2030 por la ONU, en donde comienzan diciendo que su mundo perfecto será: no tendrás nada, pero serás feliz. Ya eso es realmente atormentante, terrible, en donde tendría que abrirnos los ojos a todos y decir: un momento, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo estas piezas encajan con aquello y con esto? Pero bueno, la población ha sido sometida a un freno absoluto de repente en 2020, encerrados, acuartelados en prisión domiciliaria,
con el bozal puesto, con el no derecho a la reunión ni siquiera familiar, con una cantidad de imposiciones de parte de los gobiernos locales o gobiernos de cada país, en donde han sido gobernados por estos desgobiernos y estas insensateces dirigidos desde la Organización Mundial de la Salud, que lo último que está haciendo es justamente teniendo un plan nada exitoso para el cuidado de la salud mundial. Así nos han tenido y eso ha llevado a muchas consecuencias. La buena, diría yo, o una de las buenas consecuencias que han ocurrido al parar el ritmo trepidante en que vivíamos, al parar, al encerrarse, ha tenido tiempo para pensar, para leer y para informarse. Algo que tal vez no pensaron que iba a ser tan masivo y tan de despertar. Así que mucha gente hoy se cuestiona lo que en ningún momento antes en su vida se había cuestionado. Conoce elementos de dominio global que antes jamás en su vida había visto, había conocido o se les había pasado por la cabeza y comienzan a preguntar preguntas. Nacen entonces estos grupos de valientes, diría yo, como Médicos por la Verdad, en donde cuestionan las ordenanzas emitidas desde este organismo mundial de la salud, donde cuestionan las mismas decisiones de gobierno de cada uno de los países. Y qué casualidad, vemos entonces la llegada y la irrupción de la dictadura de los Big Tech, la dictadura de los grandes emporios tecnológicos que también tienen un dominio global. Ahí vas uniendo puntos, ahí vas viendo cómo todo se entrelaza, ahí vas viendo cómo evidentemente nada puede ser tan casual. Es que los elementos están allí a la vista de todos, solamente hay que sentarse a pensar, unir, leer un poquito y tomar el tiempo de analizar qué es lo que está ocurriendo a nivel global. Y el objetivo, si en 2020 nos hubiesen dicho, mira, este año viene difícil, van a cerrar países completos, nos van a meter en las casas, nos van a cuartelar, porque viene un virus que va a recorrer el mundo entero y no vamos a poder volver a salir. Italia completo, España va a estar cerrado. Hubiésemos dicho todos, por favor, deja de contarnos estas historias de ficción, pero pasó. Por eso es que es importante también señalar lo aprendido, lo vivido y lo logrado. Hemos logrado que mucha gente piense en que es posible lo imposible. ¿De parte de quién? De los gobiernos. ¿Aupados por quién? Por las organizaciones supranacionales. Eso ya mucha gente lo entiende claramente, lo ve claramente. Y hacia allá es donde hay que seguir mirando, porque la agenda sigue corriendo. Opciones de gobernanza global siguen corriendo y suenan muy bonitas porque son expertos en vender con una idea de bondad, lo que en el fondo son restricciones civiles, son pérdidas de libertad, no solamente individual, libertad humana. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, hacia allá vamos, por el interés de unos pocos que piensan que ese es el modelo que debe existir en un futuro próximo, bastante próximo, lo cual es preocupante. La 2030, ¿no? Su fin es llegar ahí, llegar ahí con las personas que ellos creen que deben de quedar. Aquí te comento que el 17 de diciembre en España salió aprobada una ley, la ley de eutanasia y de suicidio asistido, imagínate. Es Sí. una locura. Ahí ves claramente lo que dice. Es esto espantoso llegar a este tema en la cual la vida humana de las personas que, en vez de que el gobierno se encargue de preocupar, prevenir, ayudar, apostar por la vida, van todo lo contrario. O sea, ese es como un boom. Mira lo que tiene tu gobierno para ti, ciudadano, que en vez de preocuparse por tu salud, lo que quiere es que te mates. Discúlpame la expresión, pero es una cosa que a mí me movió mis cimientos, porque dije, las políticas públicas de un país, en vez de que vaya por el concepto del cuidado,
yo ya no puedo confiar en un gobierno que deliberadamente, con acciones legales, me lleve hacia el camino de autoeliminarme. Y es que hablas de medidas eugenésicas, Carmen, y eso es parte de la... Es increíble porque uno no podría pensar que realmente hay gente que se pueda sentar en grupos de poder a planear cómo reducir la población mundial. De hecho, eso Y no esto, solamente ocurrió, es que sigue ocurriendo. Entonces, definen, por ejemplo, cuántos tenemos que vivir en el planeta, cómo debemos vivir, quién nos debe gobernar, cómo nos debe gobernar, y esto lo hacen estos pequeños grupos de poder global, mínimos, son un grupo muy pequeño, en donde los grandes poderes económicos son los que pertenecen a grupos, y los demás somos sencillamente, pues, los demás, ¿no? La masa, que pueden disponer de nosotros a su antojo. Eso es lo que estamos viviendo. Suena a ciencia bueno, ficción, sí, suena a tal vez a un panorama muy orwelliano, pero es lo que estamos viviendo. Es sí. fácilmente comprobable. Ya la mayoría de la población mundial comprobó cómo es de fácil para los gobiernos sumados en un solo interés encerrar a la población completa. Eso es un hecho, ya ocurrió, ya eso ya lo probamos, ya sabemos que no solamente estaba escrito y planeado, sino que se cumplió. Ahora, ¿qué viene? Bueno, vienen peores restricciones, sobre todo persecución ideológica, que es lo que ya estamos viviendo como un gran ejemplo, lo de las Big Tech nuevamente, los gigantes tecnológicos, censurando a las personas por su ideología. Todas las personas que expresen lo que los gigantes tecnológicos consideran que es errado, pues sencillamente se la censura. Esto parecería un detalle pequeño, pero no es pequeño. El censurar, el evitar que la gente hable, se exprese, se comunique, hace que sucedan consecuencias tal vez no tan beneficiosas para la misma humanidad. Por ejemplo, ¿por qué no podemos hablar de los riesgos del coronavirus, de cómo se está Claro. manejando? ¿Por qué no podemos ser con nuestros gobiernos? ¿Por qué no podemos ser críticos con la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué no podemos informarnos unos a otros con información científica de primera mano, de médicos especialistas de primera mano, que su visión es diferente? ¿Por qué eso debe ser borrado? ¿Por qué debe ser censurado? ¿Por qué se nos clausura el derecho a poder expresarnos sobre este disentimiento de lo que están haciendo las autoridades a nivel mundial? ¿Por qué? Pues por algo será, ¿verdad? Porque es que es demasiado evidente. ¿Por qué no podemos hablar de la vacuna? ¿Por qué no podemos cuestionarla? Si es el derecho sagrado y fundamental, la decisión sobre nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo. ¿Por qué no podemos cuestionar el que ahora se tengan que pedir test que han sido evaluados y revaluados y han expresado incluso la Organización Mundial de la Sí, Salud? Ayer, esta mañana estaba leyendo que declaró que se han aumentado realmente mucho los números de las personas que han sido evaluadas para ver si tenían el famoso coronavirus, y que los números están un poco englobados. Sí, pero qué casualidad, un día después de la posesión presidencial de Joe Biden. Nada es definitivamente. gratuito, todo esto está conectado y nada es casual. Eso hay que decirlo, y eso es lo que Exactamente. están silenciando, es decir, el pensamiento crítico, el pensamiento más allá, el pensamiento incisivo, el que quiere respuestas, las personas que queremos y necesitamos respuestas que nos convenzan, pues no podemos ni siquiera preguntar. ¿Por qué? Pues porque se callan los medios de comunicación, no informan. Los medios de comunicación informan en una línea temática muy clara que te explicaba al inicio de la charla, totalmente una línea de información comprada, pagada y auspiciada por intereses de los globalistas. Eh, las redes de comunicación, las redes sociales están haciendo lo mismo, censurando, acallando, amordazando y dirigiendo la narrativa y las líneas
temáticas de diálogo en las redes sociales a gusto de estos grandes e inmensos poderosos que son quienes definen ahora qué es verdad, qué es mentira, qué puedes decir y qué no puedes decir. A propósito, aprovecho este punto para decirte que los famosos fact checkers, o sea, aquellos chequeadores de información, también pertenecen a estos mismos, a estas mismas líneas de financiamiento como el Soros y sus secuaces, ¿no? Es decir, todos comprados por las mismas billeteras. Billeteras que, ojo, no salen de cómo se venden los grandes filántropos como Soros. No, es que el señor filántropo no es tan filántropo y eso lo destapé este año y ahí está la información, una cápsula informativa en mi canal de YouTube. Vuelvo y los invito, pasen por allí, en donde descubro por fin que grandes sumas de dinero a la Open Society Foundation son entregadas por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Es decir, somos nosotros, y esto se repite en muchos países, dinero de los contribuyentes entregados a las arcas del multimillonario para que él, por medio de su organización Open Society Foundations filantrópica, redirija esos dineros a diferentes países por medio de esa red de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. E incida ideológicamente e incida también en términos políticos, económicos y sociales hasta que se adueñan del país, se adueñan del manejo de ese país. Eso es, a grosso modo, la forma de operar del globalismo. Te perdí, Carmen, no te oigo. ¿Ahí? Ahora sí. Te comentaba que este tema de lo que acabas de mencionar, este globalismo asusta, ¿no? Miremos Argentina, cómo está Perú, Chile, cómo están los países, ¿no? Que se están, digamos, autolimitando en sus propias decisiones que deberían de ser soberanas y simplemente siguen una voz unilateral impuesta por un organismo en el cual en estos momentos no tiene credibilidad. ¿Sabes qué, Isabel? La conversación es interesantísima, se nos ha pasado ya una hora. No quiero abusar de tu tiempo, que es enorme, importante. Y un último mensaje para que tú nos puedas decir, yo sé que quizás a futuro vamos a tener importantes formas de poder reunirnos. Ha quedado temas que quizás en otras reuniones lo podemos hacer porque el tiempo es muy pequeño, pero valoro yo tu tiempo. Así que algún mensaje que nos puedas tú entregar, cerrar y brindarnos como un mensaje esperanzador. ¿Qué puede hacer el ciudadano, el profesional informado? Sobre todo invitándolo a que pueda participar en tu red, que tienes tanta información y que ésta sea compartida. Ay, gracias, Carmen. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, el mensaje ya, miren con un ojo muy crítico y muy aguzado de qué está ocurriendo. Miren los paralelos en diferentes países. Lo que nombrabas de Chile se repite y se repite en Argentina y se repitió en Colombia, se repite en México, se repite en Venezuela. La desestabilización, robarse esas soberanías nacionales por medio de la movilización social, por medio de lo que pintan como movilizaciones, grupos que reclamando derechos civiles, pero realmente manipulación de estos grupos y de masas para poder llegar al dominio global del país. Mirar con atención y lo único esperanzador sería, bueno, una alarma que no quisiera irme sin decírselo a Perú, sobre todo, una alarma, la entrada a Perú del globalismo y sobre todo de este nefasto personaje como Soros es por medio del dominio dibujado como derechos de la legalización de la droga. Cuidado, porque todo lo que es el marco andino, nuestro latinoamericano, eso es lo que más se mueve, grupos indígenas muy empoderados, por usar esa palabra que a ellos les encanta, con falsas
con falsos derechos, ¿no? Con falacias, y por este motivo entonces llevan a estas movilizaciones sociales. Mucho ojo allí, porque el interés es ese. Por ejemplo, la legalización de la droga es un atomizador total, destructor al interior de las sociedades. Y entonces el mensaje esperanzador tal vez sería, o lo que yo diría, como lo visualizo, es regresar al origen, a la célula primaria de la sociedad, la defensa de la célula primaria de la sociedad, que es la familia. La familia es justamente lo que ha dado décadas, porque saben que si se destruye el concepto de familia, el núcleo familiar, la protección familiar, van dejando huérfanos a los individuos en las sociedades. Regresar a eso, a esa trinchera de poder que es el núcleo primario de la sociedad, la familia, la defensa de los valores ya ganados, de los derechos ya ganados por todo lo que es la cultura occidental, por todo lo que nos ha puesto a ser pioneros en desarrollo, en progreso, en libertades civiles. Defender esto a toda costa, cerrar trincheras en esto, en lo que son valores per se, no dejar que haya tergiversación en torno a los valores fundamentales del ser humano, no dejar que se desdibuje la sociedad desde la tergiversación de lo que son los valores fundamentales humanos, así de sencillo, humanos, no, porque la atomización de la sociedad en grupos, grupúsculos pequeños, en LGTB, hombres, mujeres, binarios, no sé qué, todo esto, toda esta locura de atomización de sociedad dibujado como derechos, no son más que falacias para poder justamente desestabilizar las bases sociales y por allí ir ascendiendo en poder de dominio de pueblos, de ciudades, de países y de poder global. Wow, es realmente, a ver, yo lo veo como un mensaje esperanzador, pero fuerte. Es esperanzador porque obviamente las sociedades funcionan a través de las familias. Estamos ahora separados. Yo, por ejemplo, tengo mi familia en Perú, no los veo desde hace más de un año. No he podido, digamos, verlos por esta situación. Conversamos, sí, pero es una situación muy particular, muy complicada. Y así somos varios, ¿no? Muchos, Claro. todos, creo, ¿no? Entonces, eh, ese es el mensaje esperanzador, ¿no? Estar unidos. Y los valores, qué importante lo que acabas de decir, porque ese es el tema fundamental en la cual se basa la persona. Un valor, por ejemplo, para mí, la prevención, la seguridad y salud viene a ser una cultura de valor. Va el concepto de la vida, y si yo me preocupo por la vida es porque yo considero el ser humano como un ser invaluable, que tú no lo puedes comprar, sino que tú lo tienes que hacer a esta persona para que pueda desarrollar su potencial. Y fuerte porque lo que estamos viendo pues es real, ¿no? Por ahí tenemos en Argentina legalizado ya el aborto, en Chile lo quieren llevar, en Perú hay candidatos presidenciales que están su lógica por ahí, pro cultura de muerte les denomino, y también están con esa tendencia de incluir la marihuana, de incluir ya cuestiones que estos son más, digamos, generar divisiones, ¿no? Generar a esa cultura del progre, la cultura ideológica del progresismo, pero es un retroceso, ¿no? Yo estoy encantada. Absolutamente. El manejo ideológico es clave, por eso es la tergiversación justo contraria de lo que significa. Catalogan como derechos lo que es una pérdida de un derecho, progresismo lo que es un retroceso. Claro. Estoy escribiendo unos ensayos sobre esto, espero pronto estar publicando, pero por allí va. Tú con tu especialidad en psicología y todo, pues claro que lo entiendes. Yo lo entiendo perfectamente y lo veo y veo de verdad que esto es un tema, es un tema en el cual los profesionales tenemos que poner a disposición nuestras carreras, nuestras profesiones, para poder ayudar al que no conoce
y llevar un mensaje Así es. esperanzador, ¿no? Tú que desde tu punto de vista comunicacional que lo llevas a la perfección, yo desde mi punto de vista, aunque sea poquito, pero lo voy haciendo, y así varios a los cuales nosotros tenemos como red de networking llegar con un mensaje que es esperanzador. Te agradezco, Isabel, por tu tiempo. Yo sé que a futuro vamos a tener quizás muchas oportunidades. Dios te bendiga Claro que sí. muchísimo. Muchas gracias, Carmen, por Te la bendiga invitación. Un saludo enorme al pueblo peruano, que quiero mucho, a toda Latinoamérica y obviamente a España, Hispanoamérica entero. Muchas gracias por aquellos que escuchan esta conversación. Gracias a ti, Isabel. Invítanos a conocer tu canal de YouTube, tus redes sociales. Bueno, sí, claro, los invito. Gracias por esta oportunidad. Aparezco en todas las redes sociales como Isabel Cuervo. Me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, las nuevas redes también, Parler, que pronto estará otra vez funcionando, en Ilbri y en el canal de YouTube, en donde estoy trabajando arduamente, publicando información de investigación, análisis y opinión, revelando allí todo aquello que voy encontrando en mis investigaciones periodísticas y que justamente los medios de comunicación hegemónicos no te van a mostrar. Así que ahí estoy, los invito, los espero y muchas gracias por permitirme hablar en este espacio, Carmen, y por permitirme invitar a tu audiencia a que me visite por allí. Muchas gracias, Isabel. Gracias y nuevamente muchas bendiciones. Dios te bendiga. Chao. Gracias. Nos Bye, vemos. bye. Bye, bye.